Suiza. Miércoles 27 de mayo del 2015. 7 altos ejecutivos de la FIFA de diferentes nacionalidades son detenidos en un lujoso hotel de la ciudad. Se trata de una operación internacional, una orden de arresto emanada por la justicia americana que busca investigar corrupción, pago de sobornos y lavado de activos en el llamado FIFAgate. Un escándalo que trascenderá fronteras y que salpicará al mandamás del fútbol chileno, Sergio Jadue. De julio de 2015. Y este penal de Alexis Sánchez se transforma en un histórico logro para nuestro país. Aquí hace 10 años Chile celebraba su primer título de la Copa América. Tengo 27 años, me dio el gusto de ver a Chile campeón. Chile supo hacer la tarea, porque Chile supo estar ahí. Emocionante, compadre. Grande Chile, gracias por el triunfo. Pero detrás de esa gloria deportiva, el fútbol mundial y nacional se enfrentaba a uno de los casos de corrupción más graves y que sigue sin ser resuelto. Terremoto en la FIFA. 7 dirigentes fueron detenidos y otros 7 están involucrados en casos de corrupción. Es el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol. Una extensa red de sobornos, fraude y lavado de dinero para obtener derechos de transmisión, comercialización y organización de torneos internacionales. Se esperaba que respetaran las reglas que mantienen la honestidad del fútbol y que protegieran la integridad del deporte. En cambio, ellos corrompieron el fútbol mundial para favorecer sus intereses y enriquecerse. El FIFAgate es un caso de codicia de dirigentes que se sintieron impunes. Alguien definió alguna vez qué es el poder. El poder es impunidad. Por eso causó tanto impacto cuando las esquirlas desde el FIFAgate llegaron a nuestro país. Sergio Jadue, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, también estaba involucrado. Jadue fue uno de esos acusados en la segunda tanda de acusados en el caso de FIFAgate, ¿no? Hablar de Sergio Jadue es pensar en estos barrios. Nació en La Calera, estudió en Quillota y llegó a ser presidente del directorio del Club Deportes Unión La Calera, que luego de 26 años ascendió a Primera División. Pese a los éxitos, aquí habrían partido algunas irregularidades que más tarde saldrían a la luz. Hubo muchas deudas en su gestión a distintas empresas de Unión La Calera. Él no pagaba, bien algunos intercambios de correo donde él respondía, métete el cheque en la raja, que en su momento causaron bastante repercusión, mucha risa también, y decían todos prácticamente cómo un personaje con este perfil, con esta personalidad, podía ser dirigente del fútbol chileno, bueno, y llegó a ser presidente de nuestro fútbol. Gustavo Huerta, periodista y comentarista de Mega Deportes, es autor del libro Jadue, historia de una farsa, una investigación que lo llevó a develar distintas irregularidades de cuando él era dirigente en el club. Toda su historia es una farsa, ¿no? Cuando él inicia su gestión dirigencial en Unión La Calera, en un momento como brazo derecho de unos tipos que movían dinero, que trabajaban en la Bolsa de Valores, que terminaron presos, y él se pone a cargo del club, de la institución. Claro que las polémicas continuarían. En 2010, Harold May Nichols, presidente de la NFP, iba a la reelección. A mí me dijo que iba a votar por mí, me lo dijo Noman, se lo dijo a Marcelo Bielsa, se lo dijo a todo el mundo. Sin embargo, terminó apoyando al candidato rival.
constantemente era una farsa, digamos, se hacía amigo de gente, de Bielsa, de Mike Nichols, pero finalmente iba por el otro lado. Se lo dije a él en su cara. Por tus venas corre sangre de traicionero, le dije, eso no se hace. Se me vino encima y le dije, da un paso más y esto te hace caro. Tras una fallida elección, terminó siendo Sergio Hadwe el presidente de la NFP. Pero de manera muy astuta se queda Sergio Hadwe y se hace muy amigo de inmediato con los dirigentes de la CONMEBOL, de la Confederación Sudamericana de Fútbol. De hecho, en su momento, Hadwe era apodado el presidente yogur, digamos, porque tenía fecha de vencimiento. Cuando Hadwe llega al ente rector, la directiva de la NFP le pide a una empresa crear 2 aplicaciones móviles para los torneos nacionales y para el Mundial del 2014. En su momento en la auditoría forense le llamó mucha la atención a la nueva directiva de la NFP el monto que se había pagado por esas aplicaciones móviles. La directiva paga cerca de 280 millones de pesos. Yo llegué a una empresa en la investigación del libro para que me cotizara este tipo de aplicaciones. El valor era entre 10 y 12 millones de pesos. Yo le insistí y le dijeran que imaginaran que yo tenía mucho dinero y que quería una aplicación, pero extraordinaria. Me dijeron 20, 25, ya, 30 millones de pesos, pero tendría que ir a la iglesia a pedir perdón todos los días porque te estaría prácticamente robando. El periodo de Sergio Hadwe al mando de la NFP era catalogado como el más exitoso del fútbol nacional e incluso llega a ser segundo vicepresidente de la CONMEBOL. Pero cuando iba a comenzar su segundo periodo como presidente del ente rector, llega la primera advertencia. Fraude masivo y blanqueo de dinero, además de hechos de corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada, recibiendo los dirigentes sobornos y comisiones por más de 100 millones de dólares desde el principio de los 90 hasta la actualidad. Entre ellos estaba Sergio Hadwe, acusado de recibir sobornos por $1,5 millones de dólares, algo que él niega tajantemente. Nosotros recibimos $1 millón de anticipo por el contrato de Copa América, que fue depositado el año 2013 en la cuenta corriente de la Federación de Fútbol de Chile. Es el principio del fin de su era como líder del fútbol nacional. Descarto la renuncia, se habló también de renuncia, no tengo motivo ni razón para hacerlo. Hadwe se reúne con agentes del FBI en Sao Paulo para finiquitar su cooperación en el caso. Sin embargo, entrega una falsa declaración en el aeropuerto. Me voy a ir con mi hijo de vacaciones un par de meses. Lo que realmente sucede es que Hadwe acepta radicarse en Estados Unidos con su familia bajo la figura de delación compensada. Para ser un testigo arrepentido, uno tiene que apuntar para arriba. Esto es lo que prevé la ley. Tiene que delatar a sus superiores. Los detalles de cómo fue realmente su salida los entrega su ex esposa desde Miami. Y retiré creo que más de 300 millones de pesos. Lo cual después lo cambió por dólares y lo echó en una mochila negra y se los trajo acá a Estados Unidos. Es precisamente en esta mochila negra donde Hadwe habría guardado esa gran cantidad de dinero. A nosotros no nos revisaron nada. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto de Miami, nos piden que nos hacen pasar a un cuarto chiquitito, donde estuvimos creo que como 8 horas ahí. Y él empezó a llamar a la gente con la cual había firmado el convenio de colaboración. De ese episodio han pasado 10 años. El 23 de noviembre del 2015 se declara culpable ante la justicia americana por participar en un esquema para defraudar a la FIFA, CONCACAF y la CONMEBOL al aceptar sobornos. Esta es parte de su declaración en la audiencia.
En particular, yo y otros oficiales de fútbol recibimos soborno de las compañías de marketing de deportes, los cuales pagaron los sobornos para obtener, mantener y renovar los derechos de televisión en los torneos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa América y Copa América Centenario. También declara que junto a otros oficiales del fútbol y ejecutivos de marketing utilizaron instalaciones de transferencia e instituciones financieras para hacer y recibir los sobornos. Cuando él arranca de nuestro país, mucho se habló, cuando se pone a disposición de la Fiscalía estadounidense, se habló de esta figura de testigo protegido y yo siempre lo descarté de inmediato, de hecho en el libro ahí lo cuento, es la figura de delación compensada. Es decir, Sergio Jadue con este acuerdo podría obtener beneficios legales y rebajar su condena a cambio de información. Tras destaparse el escándalo y días después de que se fuera del país, el panorama se complicó para Sergio Jadue. La Fiscalía Oriente abrió una investigación por lavado de activos. La ANFP presentó querellas por apropiación indebida y el Servicio de Impuestos Internos hizo lo mismo por delitos tributarios. Constituyó una sociedad en Islas Vírgenes Británicas y por medio de otra sociedad él recibió fondos. Y estos fondos él no los declaró. Él realizó una conducta para evadir el pago de los impuestos, una conducta maliciosa, dolosa, para no pagar los impuestos que él debiera haberlos pagado en Chile. En enero del 2017, Sergio Jadue fue formalizado en ausencia ante el juzgado de garantía. Se decretó prisión preventiva y la solicitud de extradición. Nuestra posición es que está vigente la acción penal y la persona, una vez que llegue a Chile, debería responder por los delitos que cometió, como toda clase de persona que comete delitos tiene que responder frente a la justicia. Hasta ahora poco se sabe de su vida en Miami. De hecho, solo consta que tiene activa una sociedad junto a su madre por arriendos de yates. Hace 5 años, Mega Investiga logró hablar con él en estas calles. Sergio, para Mega Noticias, ¿podemos hablar contigo? No. Brevemente, Sergio. Solamente preguntarte por estos 5 años de silencio. ¿Ninguna posibilidad, Sergio, que podamos conversar brevemente? No, perdona, voy conmigo, gracias. ¿Pero solamente tienes contemplado hablar en algún momento? Como ustedes pudieron ver en las imágenes, Sergio Jadue finalmente me quitó el celular, no quería entregármelo, se enfrascó en una discusión junto a parte de su familia también, que cuestionaron el por qué yo estaba grabando. Tuvo que intervenir policía de Estados Unidos y finalmente logré recuperar mi equipo. En La Calera, el hermetismo entre sus cercanos es extremo. ¿Está Ángela Jadue acá o no vive acá? No vive acá. Fueron varios los intentos. Hola, ¿con Pepa Jadue? ¿Quién es? Hola, soy periodista de Mega. No, ella no se encuentra. ¿Y con quién hablo? ¿Hablo con algún familiar de Sergio Jadue? Solo el silencio fue la respuesta. En estos días reapareció e interactuó en sus redes sociales. En su cuenta de X, a propósito de los malos resultados de la selección chilena, pide la renuncia del actual entrenador y actual presidente de la ANFP, Pablo Milad. Y además subió una foto tras el reciente fallecimiento del Papa Francisco, recordando que le regaló una polera de la selección chilena y una réplica de un trofeo de la Copa América para obtener su bendición. Hay quienes dicen, no, tiene que volver Sergio Jadue. Con Sergio Jadue logramos título de Copa América, logramos ganar. Yo creo que ese tipo de personas son parte del problema, pero yo creo que trasciende el deporte, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. ¿El fin justifica los medios? Por ahora, la justicia chilena espera la sentencia de la justicia norteamericana en contra de Sergio Jadue para hacer efectiva la extradición. El miércoles 7 de mayo, su abogado defensor José Pablo Forteza fue sobreseído por una querella interpuesta por la ANFP en su contra en esta causa. Que jamás se formalizó y habiendo recurrido más que el plazo que establece la ley, me pareció que es mi derecho solicitarlo y el tribunal accedió sin ningún tipo de problema y la Fiscalía tampoco se opuso.
casi una década de que estallara el caso, también podría ser una posibilidad para Sergio Jadwe. Lo vamos a estudiar esa oportunidad. Cuando se cumplan los plazos, lo estudiaremos. Mientras tanto, la vida de Sergio Jadwe sigue siendo una incógnita. ¿Cómo está él? ¿Ha conversado con él en Miami? Normal. Es decir, en este momento no puede volver a Chile, porque hay una orden de detención aún vigente y principalmente porque no puede salir de Estados Unidos. Eso, porque se ha aplazado la lectura de la sentencia en el país norteamericano. ¿Qué será del presente y futuro judicial de Sergio Elías Jadwe? Intentamos contactarlo, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas.